debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buenas tardes a la audiencia de Contraportada. El día de hoy estamos con Alonso Ojeda Aguad, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, ex embajador de Colombia en Europa y doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Alonso, a Contraportada. Muchísimas gracias, agradezco a Contraportada y a ti personalmente la gentileza de permitirme y hacerme esta entrevista, al cual gustosamente estoy a vuestras órdenes. Bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de Camilo Torres Restrepo, el cura revolucionario, a propósito de la conmemoración del 59 aniversario de su fallecimiento. Invitamos al doctor Alonso Ojeda, dado que pues él tiene una amplia experiencia, recorrido, vivencial y también pues desde otros puntos de vista, desde lo político, desde lo social, desde su perspectiva de defensor de derechos humanos, y nos pareció muy significativo su aporte en ese sentido. Entonces, bienvenido nuevamente y pues hemos preparado algunas preguntas para usted, para volver a traer a la memoria y en valor presente, ese aporte tan fundamental que nos hiciera Camilo Torres a las luchas sociales y de Colombia y de nuestra América. Entonces empezamos. La figura de Camilo Torres se ha proyectado en el tiempo y hoy, a los 59 años de su muerte en Patio Cemento, continúa siendo un referente para las nuevas generaciones. En su concepto, ¿cuál fue el aporte de Camilo y en qué consiste su vigencia? Bueno, en primer lugar, debo expresar mi profundo recuerdo y mi profundo afecto por mi inolvidable capellán de la Universidad Nacional de Colombia, maestro, fundador de la Facultad de Sociología, la primera facultad de Sociología de Latinoamérica, junto a el profesor Eduardo Umeña Luna y el profesor Orlando Falborta. En relación a la pregunta, quiero manifestar lo siguiente. Camilo trae a las nuevas generaciones el aporte fundamental del amor cristiano, del amor de Cristo, que lo condensa en el rescate de la honestidad, de la solidaridad, de la justicia, de la ética y del bien para toda la humanidad. Esa es la generalidad de su pensamiento. Y todo esto lo condensa en la vigencia de su propuesta central, planteamiento central, que es el amor eficaz y sincero. Ni siquiera el proceder criminal de las guerrillas ha sido capaz de alcanzar y de lesionar su estatura moral y su estatura ética, que reclama el mundo en estos tiempos de angustia y de zozobra, tanto en Colombia como en el resto de naciones del mundo y en especial en Latinoamérica. Camilo
La vigencia de Camilo se debe a que es un referente constante y sistemático de la honestidad. Es un referente constante para las presentes y para las futuras generaciones de solidaridad, de justicia, de ética y de amor cristiano. El amor de Cristo, el amor verdadero que enseñó Cristo, camino hacia la cruz cuando fue crucificado, porque su enseñanza no era aceptada por el imperio de la época, y un hombre como él, enseñando a los hombres a amarse los unos y los otros, enseñando a los hombres a ser serviciales, enseñando a los hombres y las mujeres la solidaridad frente al enfermo, la solidaridad frente al herido, la solidaridad frente al hambriento, la solidaridad frente a los detenidos. Pues una figura de esta dimensión, de esta talla, no podría ser aceptado por el Imperio Romano, caracterizada por el odio, por la violencia, por la muerte, por la guerra. Y por eso decretaron su muerte. Pero como Camilo, Cristo como Camilo o Camilo como Cristo, no mueren porque son la guía suprema hacia donde se deben guiar los mejores propósitos en bien de nuestra humanidad. Gracias. Enuncia y profundo, muy profundo ese significado de Camilo a la luz de la sociedad actual, donde pues hacen falta referentes éticos y esta proyección de la figura de Camilo en el tiempo actual y con ese mensaje del amor eficaz, pues llena de posibilidades para la continuación de los proyectos de cambio y de transformación social, como una necesidad y como una vigencia. Más adelante me gustaría continuar con el tema del amor eficaz, pero pues ahora quería preguntarle en relación pues a la trayectoria de Camilo y a su incidencia en una visión de izquierda, donde Camilo hace como una ruptura de la ortodoxia izquierda, con este mensaje cristiano dice que todo cristiano debe ser revolucionario y el deber del revolucionario es hacer la revolución. Considera que Petro recoge el legado de Camilo con una visión heterodoxa de la izquierda y el progresismo. ¿Qué nos puede decir de esto, Alonso? Bueno, en primer lugar es muy importante resaltar que Camilo hace una ruptura en relación no solo a la ortodoxia de izquierda, sino que hace una ruptura con toda esa estructura social explotadora, de esa estructura social que ha abandonado a los pobres. Y se plantea precisamente desde el punto
de ser un cristiano convencido, practicante y actuante. Por eso hace su especial mensaje que todo cristiano, el deber de todo cristiano es ser revolucionario. Y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Porque él sabía que solamente un proceso profundo en esas viejas estructuras centenarias, estructuras reaccionarias, estructuras oligárquicas que tanto mal le hacían y le han hecho a la sociedad colombiana, solamente podían ser removidas esas estructuras, planteándose como un verdadero seguidor de Cristo, dispuesto a hacer la revolución como ese proceso que transforma las injusticias para hacerla realmente una sociedad de justicia social y de servicio a la comunidad. En la pregunta de si considero que Petro recoge el legado de Camilo con una visión heterodoxa de la izquierda y el progresismo, permítame decirle que sí. Considero que el presidente Petro es el mandatario o el gobernante que más se ha acercado precisamente a recoger la esencia del pensamiento camilista. Y ha logrado entenderlo y ha logrado articularlo a su propuesta social y a su propuesta política. Y muy importante, ha logrado captar las ideas centrales de justicia social del pensamiento camilista en sus discursos, y en esta forma ha podido explicar a grandes conglomerados sociales que lo escuchan sobre la vigencia de una reforma agraria que entregue la tierra a los campesinos para que la trabajen. Ha logrado intercambiar el concepto de una reforma educativa para que sean escuelas que se dinamicen al calor de las propuestas de un amor sincero y eficaz que busca precisamente ayudar a superar las dificultades de miseria que viven grandes conglomerados colombianos y llevarlos al encuentro de sus realizaciones físicas y sociales para que puedan ganar la felicidad de la existencia. El existir tiene que tornarse en una felicidad y dejar atrás ese viejo y reaccionario concepto que el existir es la infelicidad y el dolor. No, Camilo vino a enseñar que el existir es la alegría, es la felicidad, es la realización de los seres humanos para poder transformar la tierra entera precisamente en un espacio
de solidaridad, de servicio, de ética y de lucha contra el camino que debemos acortar para llegar a las realizaciones sociales y económicas verdaderas de los que exige nuestro país, y no solamente lo que exige nuestro país, sino lo que exigen los grandes conglomerados del mundo. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Importantes reflexiones las que nos entrega, porque además del énfasis que queríamos hacer en la pregunta frente a la interpretación política de la izquierda y la ortodoxia a la izquierda, usted también nos adentra en esa importancia del aporte de Camilo frente al proceso social y al cambio de esas estructuras anquilosadas de la sociedad colombiana, que pues en la época de Camilo pues eran pues mucho más fuertes con el Frente Nacional, y que hoy pues parte de la propuesta del cambio es precisamente aportar a una nueva visión de la dirigencia política nacional, donde una persona como lo es el presidente Gustavo Petro no viene de esas clases tradicionales, sino que es una persona completamente renovada, que representa el progresismo, que representa esa necesidad de cambio que ha permanecido en la sociedad, y pues digamos en toda nuestra construcción de proyecto de nación. Entonces, muchas gracias por esa importante reflexión que nos entrega sobre este aporte de Camilo y su perspectiva en el hoy. Camilo planteó el eje central de su pensamiento diciendo que lo que nos debe identificar es luchar contra la miseria, contra la pobreza, contra el hambre, porque el hambre sí es mortal, y por eso es que tenemos que unirnos todos a desarrollar una política que pueda llevarle alimentos suficientes, protección suficiente a nuestros pobres para que ellos puedan vivir como lo enseñó Cristo, con dignidad y con alegría. Gracias. Sí, y adicionalmente pues a lo que usted planteaba y que es una idea de mucha fuerza, es el tema del poder transformador que existe en el ser humano y en proyección hacia la sociedad, y superar esas necesidades, esas situaciones complejas que llenan de insatisfacción a los seres humanos en un proyecto de transformación social que recoja a toda la sociedad, especialmente a los sectores más desfavorecidos. Continuando con el aporte que nos hace Camilo, vemos que él incursionó en distintos escenarios para llevar a término el amor sincero y eficaz. Ese gran aporte que nos hace, desde su posición como sacerdote, sociólogo, dirigente político, intelectual, hasta la opción por las armas. Camilo pues opta por las armas tras cerrarse la posibilidad de cambio en el Frente Nacional. A la postre, con el robo de las elecciones en el 70, se confirmó que el que escruta elige. Esa era una de las frases de Camilo. Y pues digamos que con el robo de las elecciones en su momento, esa frase pues tomó toda validez. Pero pues en el presente pues han habido otras transformaciones, otros escenarios, donde la democracia es el modelo de gobierno donde se ha experimentado que los proyectos progresistas ganan elecciones. Ya pues digamos se rompe con esa visión de que el que escruta elige, porque pues también hay otros observadores internacionales y nacionales. Entonces, en ese contexto, ¿cuál podría ser el mensaje de Camilo Torres al Ejército de Liberación Nacional? Mire, hay una profunda confusión. Mi pensamiento personal, habiendo conocido a Camilo
Lo busqué y lo encontré en la capilla de la Universidad Nacional. Habiendo conocido ese profundo sentimiento de amor, de respeto, de querencia por la humanidad y por los pobres del mundo, considero que sí hay una situación muy compleja de soledad que llevó a Camilo a tomar el camino hacia la guerrilla. Porque ese camino era el riesgo precisamente de desubicar todo el amplio concepto del amor cristiano y eficaz que nos habías enseñado a lo largo y ancho de los pueblos que con él visitamos. Entonces, más adelante, y quisiera que tocáramos este punto, que es un punto crucial, porque precisamente la guerrilla se apersonó, capturó, nos secuestró al Camilo servicial, al Camilo que iba por montes y ciudades enseñando un no a la violencia, enseñando un no a la tragedia, enseñando un no a la agresión de cristianos contra cristianos o de ciudadanos contra ciudadanos. El camino de Camilo jamás fue enseñar la violencia. El camino de Camilo fue enseñar el respeto, la querencia y la solidaridad con los pobres. Que siempre los pobres tuvieran una mano de servicio para ayudarles en su permanencia en la tierra. Y ese es el camino que yo quiero rescatar y proyectar. Efectivamente, Camilo rompe la ortodoxia de la izquierda, porque el planteamiento de Camilo no era de izquierda, era de una profunda fe en Colombia, una profunda fe en la nación y una profunda fe en los hombres y mujeres del mundo. Le habla a un pueblo cristiano como el nuestro y lo confronta con la necesidad y la vigencia del amor. No lo confronta con la vigencia de la violencia, no lo confronta con la vigencia del odio, lo confronta con la vigencia, con la persistencia del amor y pone un referente que es el amor en Cristo. En ese Cristo que fue capaz de ir a la crucifixión precisamente por mostrar el camino del amor eficaz y del amor sincero. Entonces, el amor se torna en Camilo como la supraesencia del acontecer y del discurrir de la vida. No es la violencia, ni es el odio, es el amor como la supraesencia, la quinta esencia del acontecer, del discurrir de la vida. El amor, aparte de cualquier otra consideración de la vida cotidiana. La salvación para Colombia,
Y la salvación para el mundo tiene que ser el amor. Y Camilo vino a enseñarnos el amor. El amor sin ribetes políticos. Cuando el amor es verdadero y eficaz y es en Cristo, se da sin ribetes políticos. Se da auténtico, autónomo, con toda la amplitud que cabe en sus letras. Solo en su esencia, como lo enseñó Cristo desde la cruz. Una profunda conexión entre Camilo y Cristo que todavía no se ha estudiado ni hemos sido capaces de descubrirla. Pero Camilo es Cristo por su identificación en Cristo, un ser que vino también a traer el bien, a traer la paz, a traer la justicia social, a traer la solidaridad con los que no tienen riquezas, con los que están enfermos, con los que están sin trabajo, con los que no tienen casa. Ese era el amor que indicaba Camilo. El amor, entonces, en el pensamiento de Camilo, es la quinta esencia de la especie humana. Es lo más alto en la producción selecta de la especie humana, llamada a salvar y a preservar la vida. Fíjate qué importante esto. Es salvar la vida, no cortar la vida, no interrumpir la vida por ningún motivo, sino a salvar la vida. El amor es el cemento milagroso que tenemos para superar la fatalidad, para superar el dolor, para superar la violencia y para superar la muerte. Y ese es el amor de Cristo y fue el que vino a enseñarnos Camilo Torres Restrepo. Por eso su pensamiento, por eso su imagen permanecerá por encima de los años que seguirán pasando, pero el gran dirigente que pensó en su pueblo, que pensó en el amor, que pensó en ese criterio salvador de la humanidad, seguirá estando presente hoy y siempre. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Entonces, con sus palabras, vemos que ese mensaje de Camilo proyecta en el tiempo, es el que tiene que ver con el amor sincero y eficaz, desde las otras facetas que tuvo Camilo en su proyección como cristiano y como agente transformador y del cambio. Continuando pues con nuestra profundización en el aporte de Camilo y haciendo énfasis en esto que hemos conversado de la opción preferencial por los pobres y el cristianismo revolucionario, que fue como el gran proyecto en el que se comprometió Camilo, considera que estas temáticas centrales de optar por los pobres y esa faceta o ese cariz del cristianismo revolucionario continúa generando convocatoria y siendo un factor movilizador de masas, como se dio a finales de los 70 y principios de los 70. Desde luego que el pensamiento genuino de Camilo, la invitación al amor, al respeto, a la solidaridad y al cariño, estará y seguirá estando presente. Y yo quiero mandarle un mensaje al ELN desde aquí.
El amor sincero y eficaz que nos enseñó Camilo y que está traducido en la cantidad de mensajes que le envió a la sociedad colombiana, porque él en esa búsqueda de esa urgente transformación social mandó mensajes a las mujeres, mandó mensaje a los estudiantes, mandó mensaje a los trabajadores, mandó mensajes a los militares, mandó mensaje a las iglesias, mandó mensajes a la totalidad de la sociedad colombiana. Entonces, recordando ese mensaje de amor de Camilo, quiero mandarles un mensaje de Camilo al ELN que diga que desde los años de su muerte, Camilo, su pensamiento está aquí presente. Está presente con sus orientaciones. La primera, no matarás. No matarás sobre la faz de la tierra, porque precisamente Camilo fue a reconstruir la sociedad colombiana en base al amor. No generar ni impulsar la violencia. Ya nuestro país está harto de violencia, harto de muerte, harto de sangre inocente que corre por los caminos de la patria. No se puede impulsar la violencia, ni la tragedia, ni la muerte. Volver, diría Camilo, a sus mensajes sobre la doctrina del amor eficaz y sincero y oportuno. Y estoy seguro que recomendaría a estas alturas de la tragedia existencial del pueblo colombiano, que no ha podido encontrar su camino de redención, no dudaría a Camilo en recomendar el camino y las enseñanzas de proteger y de difundir los derechos humanos, que es la esencia central de la existencia humana. Los derechos, porque allí está consignado el derecho a la vida, allí está consignado el derecho al trabajo, el derecho a la existencia, el derecho al agua potable, el derecho a la comida, el derecho a la vivienda, el derecho a la existencia, el derecho y la defensa de la naturaleza. Estoy convencido que si Camilo pudiera volver, estos serían sus nuevos planteamientos para trabajar y luchar al lado del pueblo colombiano. Y también estoy seguro que defendería y nos enseñaría a defender el derecho internacional humanitario. Ese derecho tan importante que pide respeto para las comunidades campesinas que no tienen nada que ver con esta sangrienta guerra. Pediría respeto para los niños que no tienen nada que ver con esta guerra y que están siendo alevosamente incorporando a filas que les niegan el derecho a la infancia y el derecho a la alegría de los niños. Pediría que se sacaran los pobres de la guerra, que se sacaran
y nunca más se volvieran a los fusilamientos horrorosos de colombianos que han soportado, las familias que han soportado esta tragedia con sus familiares. Que no se volviera a la violencia y que no se volviera a la muerte. Que se ensayaran nuevos caminos. Y allí radica la importancia del presidente Petro. El presidente Petro no podrá hacer la revolución, estamos conscientes, pero ha demostrado que la organización de la clase popular, como Camilo Torres lo decía, por la organización de la clase popular hasta el final. Es decir, dedicar todos los esfuerzos a que los sectores sociales populares se vayan organizando. Y por último, les recomendaría a los guerrilleros que trabajaran por la paz, por la reconciliación de la familia colombiana, por la convivencia entre todas las mujeres y los hombres de este hermoso pero adolorido territorio llamado Colombia. Camilo les diría: ese es mi mensaje para Colombia y para este mundo impío, que si continúa como viene, va directo a su destrucción y al infierno. Esto yo creo que debe ser lo vital en la recordación a los 50 años de que partió el gran filósofo, amigo, y que convocó a la sociedad colombiana a que fuéramos capaces de construir un mejor modelo social. Y los pueblos, más temprano que tarde, escucharán la voz de la justicia en la voz de Camilo Torres, la voz del amor, de la solidaridad, del respeto por la vida y por todos nuestros semejantes. Camilo fue un profundo filósofo. Tal es así que cuando practicaron el levantamiento de su cuerpo, los militares de la Quinta Brigada en Santander encontraron un texto que dimensionó la imagen de Camilo, y ese era el pequeño texto que contenía meditaciones de Santo Tomás. ¿Cómo serían esas elucubraciones de Camilo sobre el bien y el mal? Camilo caminó hacia su calvario, hacia su muerte, en Patio Cemento Santander. Dolorosamente, debo decirlo y reconocerlo, que ese paso final y último hubo una confusión de pensamiento en Camilo. Su martirizado cerebro, abandonado por muchos sectores que dijeron que lo iban a acompañar en la lucha por la transformación y el mejoramiento de la sociedad colombiana,
tuvo un momento de confusión o confusión que lo llevó precisamente a ser víctima de sectores que viven impidiendo la guerra y la violencia, cuando lo que él quería en el fondo de su corazón era la paz, era la libertad, era la convivencia y era la realización de una justicia que llevara pan, trabajo y alegría al corazón de todos los colombianos. Entonces, allí está el pensamiento de Camilo. El Camilo filósofo, el Camilo profesor universitario, el Camilo sociólogo, el Camilo humanista, allí está como una tabla, su pensamiento como una tabla de salvación para esta humanidad doliente. Ese sería mi aporte y muchas gracias en esta pregunta. Bueno, entonces Alonso nos entrega una visión completa de esa proyección de Camilo con su aporte esencialmente en el amor, en la comprensión de la paz, en la solidaridad y la justicia social, con un mensaje claro hacia los sectores populares en la convocatoria que él hizo hacia un Frente Unido del Pueblo. Dentro de esta convocatoria que él hizo y los múltiples mensajes que envió a los sectores diversos, a los campesinos, a las mujeres, a los obreros, a los trabajadores, pues estaría presente un mensaje también para la sociedad colombiana hoy y aquella pues que quiere la participación, la transformación, la organización de la clase popular, la movilización de los sectores populares hacia un proyecto de cambio. Por último, ya para ir cerrando este grandioso aporte y esta conversación, quería que hiciera como una síntesis desde su visión y desde su experiencia como experto en derechos humanos y su compromiso en el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, sabiendo que Camilo hizo un compromiso fundamental con los sectores populares y sus reivindicaciones. ¿Cómo interpretaría su aporte a la luz de los derechos humanos desde ese, pues, digamos, ese gran derrotero de los derechos humanos? Bueno, pues a 59 años de su muerte, palpita en mi corazón la imagen de un Camilo Torres Restrepo comprometido con los derechos humanos, porque en sí todo su pensamiento político como humanista y como sociólogo es precisamente una defensa a esos derechos humanos que se catalogan como la defensa a la vida, que en nuestro país desgraciadamente la vida se ha degradado tanto y todos los días las muertes sistemáticas de jóvenes humildes, jóvenes pobres, hijos de obreros, de campesinos, son los que van muriendo en esta insensatez de una lucha entre hermanos, el cual no hemos podido parar, pero que tenemos la imperiosa, urgente necesidad de parar y dejar terminada ya. No más muertes
no más violencias, no más de sangre. Y Camilo, tengo la plena seguridad que en su corazón latían los derechos humanos, aunque todavía en Colombia no éramos tan sensibles a esta urgencia de defender los derechos humanos. Pero sin embargo, yo recuerdo que ya en la Universidad Nacional había un profesor, el profesor Eduardo Umaña Luna, compañero de Camilo, con Falsborda, compañeros de Camilo en la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Pues ya el profesor Eduardo Umaña Luna invitaba en el campus universitario, en las graderías de la Facultad de Derecho, cercana a la Facultad de Medicina, invitaba a los estudiantes de esos años a tener en cuenta el inmenso valor de los derechos humanos por el cual el gran prócer Antonio Nariño había entregado su vida. Entonces, ese avance que ha tenido la humanidad con la consolidación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no puede irse al caos profundo que pretende llevarnos el mandatario de turno de los Estados Unidos, que se presenta como un perseguidor, como un hombre negativista de los derechos humanos. Por eso debemos estar muy pendientes y muy en guardia. Y aprovecho aquí también para manifestar mi apoyo con el presidente Gustavo Petro cuando ha exigido respeto de los derechos humanos para todos las y los colombianos. En la Defensoría del Pueblo de Colombia había un cuadro muy hermoso que decía, estaban poniéndole las esposas a un detenido y decía, ni aun que te pongan las esposas, pierdes tus derechos humanos. Sus derechos humanos serán vigentes. Esta es una enseñanza para levantar hoy muy alto cuando el gobierno de los Estados Unidos pretende volver a la masacre de Gaza, volver a sacrificar al pueblo palestino. Pero desde ya les manifestamos que el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, institución que con mucho honor dirijo, mantendrá muy en alto esta lucha por la defensa, la promoción y el reconocimiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Muchas gracias por permitirme esta entrevista. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Alonso, por este maravilloso conversatorio, por su versatilidad trayendo al presente el mensaje de Camilo
y su proyección como humanista, como demócrata, como defensor de derechos humanos, y pues todas estas conexiones que nos generan con el hoy, con como los escenarios por los que estamos transitando, desde un gobierno del cambio y esa apuesta de transformación que ha liderado el presidente Gustavo Petro, así como el escenario internacional, donde hay toques de guerra y pues, líderes que son abiertamente detractores de los derechos humanos. Entonces, muchas gracias por esos mensajes tan iluminadores que nos comparte el día de hoy y excelente conversatorio. Esperamos así desde la revista Contraportada enviar un mensaje, hacer un aporte para la conmemoración del aniversario de la muerte de Camilo Torres Restrepo, la proyección de su figura en el hoy como un líder revolucionario, social, que promovió profundas transformaciones en la sociedad colombiana y que se convirtió en un referente no solamente de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, Alonso, por esta grandiosa participación. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Contraportada por este esfuerzo en ayudar a democratizar el pensamiento libertario de Camilo Torres Restrepo. Les quedo muy agradecido. Buenas noches.